invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo número 93 en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos en el capítulo número 93, y vamos a leer del versículo número 8 al versículo número 12. Salmo número 93. Sí, aquí hay Salmo 103, disculpe, estaba muy cercano, por si tenía duda. Salmo 103, y vamos a leer el versículo número 8 al versículo número 12. Salmo 103, versículo número 8, versículo número 12, dice: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Amén. 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 Alabemos a nuestro Señor, hermanos, entonando el Salmo número 19, Salmo número 19, la segunda versión. Salmo 19, la segunda versión. Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal.
panal, y dulces más que la miel que destina del panal. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ahora que vamos a leer tu palabra, Señor, y que vamos a meditar en ella, pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, pedimos tu ayuda y tu dirección, Señor. Que nuestros dichos sean gratos delante de ti. Padre bendito, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tomar lectura en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 40, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 8, y vamos a leer también en el Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, el capítulo 3, del versículo 9 al versículo 15. Salmo 40, versículos 1 al 8, y 1 Corintios 3, del versículo número 9 al versículo número 15 inclusive. Leemos entonces la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Salmo número 40, versículo 1 al 8. Y dice así: Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puse en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oír. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Y pasando al Nuevo Testamento, vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo número 3, del versículo número 9 al versículo número 15. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9 al versículo 15, dice así: En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer,
y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Amén. 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 Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor y vamos a hacer entonando la doxología: Santo, Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Voy a llamar su atención para abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo número 40. En realidad vamos a leer 4 pasajes diferentes de los Salmos, pero quisiera llamar su atención para tomar lectura del Salmo número 40, justamente en los primeros 8 o 7 versículos. Y hemos leído estos primeros versículos cuando dice al comienzo: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Amén. Yo quisiera en esta mañana tratar un tema que lo tratamos todo el tiempo en realidad, pero enfocado a la persona de Cristo en el libro de los Salmos. Es decir, las profecías, los mensajes que hablaban acerca de Cristo y el cumplimiento de ello. Hoy día, en este mundo en el cual vivimos, con más de 5.000 millones de habitantes, hay muchísimas religiones. Hay religiones principales, sí. El cristianismo es una de ellas, que tiene casi 3.000 millones. Otra religión que está creciendo de una manera increíble es el islamismo, que tiene ya más de 1.000 millones. Y luego siguen otras religiones en general. Y la pregunta es, ese mensaje que se proclama, ese mensaje que se anuncia desde que el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y dio una tarea a Adán, que cultivara el jardín y lo guarde. Y después el Señor también en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y ahí está aludiendo a Cristo frente a su victoria, frente a Satanás en su victoria cuando el Señor vence la muerte y resucita de entre los muertos. Y es un mensaje que hasta el día de hoy se proclama y se anuncia.
En el Antiguo Testamento, como sabemos, hay muchos mensajes conocidos como profecías acerca de la persona de Cristo, y muchas de ellas se han cumplido. Y digo muchas porque el Señor Jesucristo vuelve otra vez y la historia humana no ha terminado. Entonces esas profecías todavía están por cumplirse. Pero en cuanto a las que aluden, por ejemplo, a la encarnación del Señor Jesús y su misión, lo vemos aludido en el Salmo 40. ¿Alguien podría leer el Salmo 40, el versículo número 7? Salmo 40, el versículo número 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo. Y sabemos, hermanos, por la cronología bíblica, que los Salmos en su gran mayoría fueron escritos por David, y estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Pero el Salmo 90, por ejemplo, lo escribió Moisés. Y hay otros salmos así que han sido escritos por diferentes personajes y son mucho antes del tiempo de David. Pero el gran 74 de ellos, un gran volumen iba a decir, los 74 de los 150 salmos fueron escritos por David. O sea, casi la mitad de los salmos, 75 es la mitad. Pero es un alto porcentaje. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que en los salmos, Salmo 40 por ejemplo, se alude a la encarnación y a la misión de Cristo. Ya se habla de Cristo y su misión. Y verdaderamente el Salmo número 40, y en el versículo 7 que se acaba de leer, podemos ver la referencia que hay a la persona del Mesías y la obra que el Mesías debería cumplir. ¿Y lo hizo? Sí. El Señor nació de María Virgen. María concibió del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ella. Y ese ser que nació tenía ese carácter divino en su condición humana también. Entonces, es importantísimo para nosotros tener presente eso. El Señor Jesús, que se profetiza de su encarnación, de su nacimiento, de su misión en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver aquí en el Salmo número 40 la alusión a ese hecho. O sea, ya se anticipaba que el Señor Jesús iba a nacer. Ya se anticipaba la misión que iba a cumplir. En otras palabras, la palabra de Dios nos da una perspectiva, una visión del mundo y de la realidad de ello, y muy particularmente de la obra y propósito redentivo de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Y podemos ver que es verdad. El Señor Jesucristo nació, el Señor Jesucristo cumplió una misión. Y ya se hablaba de ello en la antigüedad. ¿Alguien podría leer el Salmo 22, el versículo 1 y el versículo 16, por favor? Salmo 22, versículo 1 y el versículo 16. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y podemos leer también el versículo 17 y el versículo 18. Contar puedo todos mis huesos,
Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién se habla? De Jesús. ¿Es un salmo? Sí. ¿Quién lo escribe? David. Mire, otra profecía tan antigua, 1000 años antes aproximadamente de que el Señor Jesús estuviera en este mundo, en esta tierra, ya se profetizaba, ya se anticipaba, ya se anunciaba, sí, su encarnación, como hemos visto, y su misión en el Salmo número 40, pero aquí se habla de su crucifixión y de su muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una pregunta, ¿dónde se dice esto en el Nuevo Testamento? En la cruz. En la crucifixión del Señor Jesús. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay 7 expresiones que el Señor Jesús tiene en la cruz. Mire, eso nos ayuda a ver la veracidad de la palabra de Dios. No es una construcción de fanáticos religiosos que se pusieron a escribir cosas, especularon, conjeturaron, buscaron ciertos escritos antiguos y entonces salió el Nuevo Testamento. La teología liberal, no sé por qué le dicen teología liberal, en realidad menoscaba y pretende hundir la veracidad del Evangelio, de la palabra de Dios. Y hay miles y miles de evidencias, no solamente en manuscritos, sino arqueológicos y evidencias de la realidad del mensaje de Dios desde la antigüedad hasta la era cristiana. Entonces lo que vemos aquí es una expresión del Señor cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya se está diciendo con mucha antelación el sacrificio del Señor Jesucristo, el sufrimiento del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, porque Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Alguien podría leer, por favor, el Salmo número 22, el versículo número 6, otra vez, por favor? (16 al 18 en realidad). Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Han horadado mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahí está la alusión. Se decía que el Señor Jesucristo se iba a encarnar, iba a cumplir una misión. El Señor Jesucristo, como vemos, se hizo hombre y estuvo en esta tierra y fue crucificado en su propósito salvífico, y el Señor Jesús murió por nuestros pecados. O sea, lo que se anticipaba en el Antiguo Testamento era que el Señor Jesús alcanzaría para nosotros el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, tal fue el amor de Dios al mundo, que dio en sacrificio a su propio Hijo para la salvación de su pueblo, de sus pecados. Tremendo, tremendo. Pero no es algo que ocurrió por ahí rapidito, no. Mire cómo la historia lo evidencia, cómo los escritos, los documentos anticipan el hecho glorioso de nuestro Señor. ¿Alguien podría leer el Salmo número 16, los versículos 9 al 11? Salmo número 16, versículos 9 al 11.
¿Se puede leer? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Fíjense, en el Salmo 40, versículo 7, veíamos el hecho de la encarnación y la misión que el Señor Jesús iba a cumplir. Se anticipa, se profetiza. En el Salmo 22 vemos un segundo aspecto, versículo 1, la crucifixión del Señor Jesús para cumplir esa misión y su muerte en el versículo número 16. Y ahora, en el Salmo 16, del versículo 9 al 11, estamos viendo el hecho glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es solamente discurso y palabras. ¿Qué ser humano en la historia, que valga la redundancia, en la historia de la humanidad, ha muerto y ha resucitado? Y ahora vive para salvar al hombre. Sí, recuerda de Elías, no vio muerte. Pero Elías no ha salvado a ningún ser humano. El propósito de Dios para mostrar su poder, su divinidad y lo que Él quiere mostrar y manifestar a sus hijos acerca de sus propósitos salvíficos y redentivos. Aquí en el Salmo 16 se anticipa la resurrección y se anticipa la ascensión. ¿Cuántas religiones en el mundo? Hay más de 5,000. ¿Cuántas religiones en el mundo han proclamado un mensaje y ese mensaje se ha cumplido? El cristianismo es el único. El judaísmo, antes que el Señor Jesús naciera, anticipaba el plan y el propósito de Dios. Y cuando el Señor Jesús vino, todas esas profecías que se anunciaban en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, se cumplieron en el Señor Jesús. Como estamos leyendo el Salmo 16, como estamos leyendo el Salmo 22. Y se cumplieron en él. Entonces, la pregunta es, ¿ese mensaje profético del Antiguo Testamento era veraz? Sí, era veraz. Y ahí está la evidencia. El Señor Jesús se encarnó, se hizo hombre, vino, cumplió su misión, y en su misión Él tenía que morir, murió, se fue crucificado y murió para cumplir la demanda de Dios con respecto a la paga del pecado. ¿Recuerda que dice la paga del pecado? ¿Qué implica? Muerte. O sea, todos los que creyeron en Él, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Frente al pecado, frente a la muerte, Dios da un mensaje de salvación. Y es lo que estamos leyendo aquí en el Salmo número 16. Esos muertos, ese Señor Jesús, ese personaje glorioso, así como murió, resucitó. Y los muertos en Cristo también vamos a resucitar si el Señor no viene antes. Y dicen, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra expectativa, hermano. Entonces el Antiguo Testamento sí alude, sí habla de Cristo. Por ejemplo, aquí en el libro de los Salmos. Entonces no es un mensaje como muchos críticos han hecho y han afirmado. Sí, un grupo de fanáticos se ponen a hablar de Jesús. Bueno, no tenían otra opción y querían tener un líder. No, se anticipaba cientos de años atrás que el Señor Jesús iba a venir, iba a nacer, iba a ser hombre y Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces las profecías, los mensajes de la antigüedad se han cumplido en el Señor Jesucristo y otros aún están todavía por cumplirse cuando se refiere a la venida segunda de nuestro Señor.
Entonces vemos que el Señor Jesucristo se encarnó, vino a cumplir una misión, fue crucificado, murió. Pero también el Señor Jesucristo, ¿qué vemos? Resucitó. Y resucitó para mostrar que Él tiene poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás. Y ese era su propósito, ese era el propósito divino, de que el precio de nuestro pecado sea pagado y se cumple perfecta y cabalmente la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo murió sustitutoriamente por nosotros. Y eso es por amor de nosotros. Entonces el Señor Jesucristo resucitó y se alude también a esta ascensión del Señor. Sin embargo, hay algo más. ¿Alguien puede leer el Salmo número 50? ¿Qué dice el Salmo número 50? Los primeros 3 versículos. Salmo 50, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección y hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Amén. ¿Se acuerda de Asaf? Ahí está en los escritos de él aquí, haciendo referencia a la realidad de nuestro Señor. Y aquí se habla del retorno de nuestro Señor. Habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Que dice, mire ahí versículo 3, nuestro Dios viene. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye. Y en torno suyo ruge la tormenta. Habla del retorno del Señor Jesús. Sí, ese retorno glorioso, majestuoso. El Señor Jesucristo dijo eso. Y el Señor Jesucristo, vemos aquí en la profecía en el Antiguo Testamento, volverá por su iglesia. ¿Volverá otra vez? Sí, para salvar a su iglesia. Y ese es un hecho profético, universal, que aún todavía no se ha cumplido. Y los hombres se encargan a veces de especular y de engañar a la población, al mundo, diciendo fechas, dando fechas, cuándo sería el fin del mundo. Ya lo he dicho varias veces. ¿Recuerdan que hablaban del año 2000? El fin del mundo. ¿Qué significa un 2 y 3 ceros? Un año más de la historia de la humanidad. No, por el fin del mundo, fin del mundo. ¿Y cómo sacaban dinero estos tipos? Engañando y estafando a la gente. Si era el fin del mundo, ¿por qué pedían dinero? No que es el fin del mundo. Pero la gente así es, como dice la palabra, tendrán comezón de oír. Eso dice Pablo en su segunda epístola a Timoteo. Gente que va a ser seducida, engañada, pero es gente que quiere ser engañada, porque se deja llevar por sus sentimientos, por sus impulsos, y no ve y considera el mensaje de nuestro Dios. Entonces, el libro de los Salmos, ¿habla del Señor Jesús? Sí. Hemos visto en el Salmo 40, en versículo 7, acerca de su encarnación y de su misión, la misión que debía cumplir en esta tierra. En el Salmo 22, el versículo 1 y el versículo 16, sí, que el Señor Jesús va a ser sacrificado. Y fue crucificado. Y murió, sí, se anticipaba eso ya. El Salmo 16 habla de que sí, Él murió, sí, por eso resucitó. El Señor resucitó y ascendió a los cielos.
también se alude a ello en el Salmo 16. Y en el Salmo 50 que acabamos de leer, se habla del retorno de nuestro Señor. Habla el Señor, el Dios de dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye. Estoy leyendo Salmo 50, versículo 3. Y en torno suyo ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. El Señor viene y la palabra de Dios habla del juicio final. Creemos en ese mensaje, lo recibimos, lo aceptamos. Bendito sea el Señor que nos ha dado la fe para poder creer y confiar en Él. Entonces, ¿qué significa para nosotros estos pasajes simples que uno lo lee y dice, sí, pues eso se sabe? Bendito sea el Señor que leemos estos pasajes, lo entendemos con suma facilidad, pero estos pasajes cuando fueron escritos eran cuestionados, eran por mucha gente confrontados y menospreciados. Nosotros, hijos de Dios, lo creemos y lo hemos recibido. Pero recuerda que había mucha gente que cuestionaba y rechazaba a Dios, y rechaza incluso hoy día mismo también. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La veracidad del mensaje de Dios. Se dijo en la antigüedad y se cumplió la venida y la muerte de nuestro Señor. Se dice desde la antigüedad que el Señor volverá otra vez por su iglesia y por su iglesia participará de esa comunión eterna. Eso todavía no se ha cumplido. Y nosotros esperamos en Cristo, como dice Juan en Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Nadie sabe ni el día ni la hora que ha de venir el Señor. Pero sin embargo sí nos muestra de la realidad de nuestro Dios y de la venida de nuestro Salvador por segunda vez. ¿Creemos en ese mensaje? Sí. ¿Nos afirmamos en ese mensaje? Sí. ¿Comunicamos ese mensaje? Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da para compartir este mensaje de salvación a los demás. Y el Señor a veces nos da tiempos y circunstancias que ni nos hemos imaginado y nos la da. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da para compartir. Puede ser a veces frente a la bodega, en la tienda, caminando aquí, allá, más allá. Bendito sea el Señor. Podamos ser instrumentos para compartir este evangelio de gloria a los demás. El Señor se encarnó, se hizo hombre y cumplió con su misión. Fue crucificado, sí. Murió, sí. Y resucitó. Y esa resurrección muestra su carácter divino. Y ascendió a los cielos. Y el Señor volverá otra vez por su iglesia. ¿Tenemos esa esperanza? Esperamos en el Señor cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús. ¿Tiene implicancia para nuestra vida? Sí. El doctor Francis Schaeffer, ¿recuerda? Cuando ya mucho tiempo no lo he aludido, pero es la verdad, en esa serie que él produjo por los años 70 o 60, perdón, acerca de ese evangelio de salvación. Y estaba centrado todo el discurso en la persona de Cristo. Y ha pasado, bueno, no muchos años, tal vez 50 años de lo que él dijo en esas oportunidades, y ese mensaje sigue siendo tan real y pertinente para nosotros hoy. Entonces, afirmémonos en esa fe que el Señor nos ha dado, en la encarnación, en la misión, crucifixión, muerte, resurrección, ascensión y retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento nos evidencian un solo mensaje, un solo Dios, un propósito salvífico para su pueblo de sus pecados. Vamos a orar al Señor.
Oremos. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por este momento que tú nos has dado para leer, para meditar en tu palabra, Señor. Tantos mensajes, tantas afirmaciones, tantas cosas que nosotros vemos en el día a día, Señor. Ayúdanos a afirmarnos en la fe en Jesucristo. Señor, en ese don que tú nos has dado para creer en ti. Gracias, Dios bendito, porque creemos en ti y esperamos en Cristo cielos nuevos y tierra nueva. Ayúdanos, Dios bendito, a afirmarnos en esta verdad y también compartirla con los demás. Ayúdanos, oh Señor, en los momentos y oportunidades que tú nos das para compartir este Evangelio de Cristo. Padre Celestial, gracias te damos por este momento y podamos ser afirmados en la fe que tú nos has dado y podamos, Señor, seguir adelante y nos uses, Señor, como instrumentos de bendición a los demás. Y este mensaje de salvación es el mensaje que necesita el mundo que no te conoce, Señor. Ayúdanos, Señor, úsanos en las circunstancias y en los momentos que tú nos das para compartir este Evangelio con los demás. Padre nuestro, oramos por nuestras vidas, por cada uno de los que estamos aquí presentes, por nuestros hermanos que están conectados y también por aquellos hermanos que conocemos y que no participan de este servicio. Tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, Señor. Anímales, Señor, y que tú seas orientándonos y llevándonos y mostrándonos el camino que debemos seguir. Ayúdanos, Padre nuestro, y podamos ser instrumentos de bendición con este Evangelio de Cristo a los demás. Padre nuestro, le encomendamos y ponemos delante de ti nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos lo ponemos en tus manos y tú nos ayudes, Dios bendito. Ayuda a tu iglesia, Señor, en este país. Ayuda a tu iglesia en el mundo, Señor, para ser instrumentos de bendición, Señor, con este glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Nos ayudes, nos animes a cada uno en nuestro entorno, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, y podamos ser instrumentos de bendición, Señor, para las personas que nos rodean. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Padre bendito, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tú nos ayudes, nos motives a seguir en esa novedad de vida, viviendo este Evangelio y compartiendo este Evangelio a los demás, en esa esperanza gloriosa de que el Señor Jesucristo vuelve otra vez por su iglesia. Ayúdanos, anímanos, líbranos, Señor, de toda adversidad, de toda perversidad del maligno, Señor, sobre nuestras vidas. Y nos ayudes a vivir en esa clara dependencia de ti, en ese propósito glorioso en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. 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 Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 51, la cuarta versión. Nos ponemos en pie para alabar a nuestro Dios. Salmo 51, cuarta versión. Piedad de mí, Señor. Piedad de ti, Señor, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Por
faltas. Siempre tengo sed de pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos, Señor. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Sé que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con agua y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo. En estos huesos que has quebrantado, Señor, aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad, y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los desviados tus caminos, Señor, y a ti se volverán los pecadores. Dios mío, Señor, Dios de mi salvación, líbrame, Señor, de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca tu alabanza proclamará. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te agrada un holocausto. De lo contrario te lo ofrecería, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón arrepentido, y en tu buena voluntad haz que espere Sion. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo perfectos. Ofrecerán becerros en tu
mortal. Amén. Vamos a participar, hermanos, ahora en presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. No, todavía queda aquí. Ya, gracias. Vamos a orar. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Y, Señor, eres bueno en gran manera. Y también, Padre nuestro, de las provisiones que tú nos das, hemos apartado una parte de ellas y lo hemos presentado a ti, Gracias. como nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti, Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres el dador de la vida y de todo lo que nosotros recibimos y tenemos de ti, Señor. Padre nuestro, te agradecemos por tu provisión y hemos apartado una parte también de lo que recibimos de ti para presentarlo como ofrenda, Señor, como nuestras ofrendas a ti, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por la vida, por la salud, por el trabajo, por los recursos que tú nos das, Señor. Y nosotros apartamos una parte de ello como nuestra expresión de fe y de adoración a ti, Señor. Padre, tú bendigas estos diezmos y estas ofrendas. Bendigas a cada hermano, a cada hermana, Señor, que participa de esa adoración a ti, Señor. Nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a entender el significado de presentar a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y, Señor, te agradecemos por tu provisión material. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, de una u otra manera. Somos partícipes de tu bendición material, Señor. Oh Padre nuestro, ayúdanos a nosotros siempre a honrarte a ti, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tú los multipliques y sea de bendición para los demás, Señor. Gracias le damos porque tú eres bueno. Y eres bueno, Señor, en gran manera. Padre nuestro, te agradecemos, pedimos tu bendición. En Cristo Jesús oramos así. Amén. 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 Hermanos, ahora vamos a participar de la celebración de la Cena del Señor. Y vamos a tomar lectura en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer y luego nos sentamos. 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo número 23. ¿Sí? Versículo número 23 en adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan
y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. El apóstol Pablo, instituyendo el sacramento de la cena del Señor, los hermanos en Corinto, y también enseñándonos a nosotros que participar de la cena del Señor es una bendición, es un medio de gracia que el Señor nos ha dado, y lo debemos hacerlo como corresponde, porque creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y esa es la fe que nosotros compartimos, y por eso vamos a orar al Señor para pedir bendición sobre los elementos de la cena y participemos bajo la ayuda y dirección de Él. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el momento que tú nos das ahora para celebrar el sacramento de la cena del Señor. Padre nuestro, te damos gracias por ello. Es un privilegio, Señor. Te agradecemos por ello. Y pedimos, Señor, tu ayuda. Ayúdanos, Señor, para participar como conviene. Ponemos, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti, y seas tú obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras voluntades, Señor. Y nosotros podamos participar, Señor, de este sacramento como hijos tuyos, que creemos en ti y hemos comprendido que debemos vivir también para ti. Amén. Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición. Bendice el pan, bendice el vino, Señor, fruto de la tierra, que ahora son apartados para representar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos ayudes, pedimos tu bendición, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dice la palabra del Señor: y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Todos los hermanos que han de participar en esta cena pueden ponerse de pie. Comamos, hermanos.
dice la palabra del Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. No, todavía no puedo. Bebamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor Amén. hasta que Él venga. Gracias. Te damos gracias, Señor bendito, por permitirnos participar de este sacramento que el Señor Jesucristo instituyera por su iglesia. Te alabamos, Padre nuestro, y te damos gracias porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue único y suficiente. Y de esta manera, Señor, tu ira fue aplacada porque Él pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, que diste a tu Hijo para que nosotros podamos alcanzar la salvación. El sacrificio de Él, Señor, fue para nosotros una bendición, es una bendición, Señor, porque de esta manera nosotros, al participar de esta comunión contigo, somos bendecidos y tú estás con nosotros todos los días de nuestra Amén, vida, Señor. Señor. Y así, Señor, como el Señor Jesucristo instituyera este sacramento, hace ya, Señor, mucho tiempo, más de 2000 años, tu iglesia en el mundo, a lo largo de la historia, sigue participando de esta comunión, de este sacramento que tú nos has dado. Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue crucificado por nosotros. Por Él, Señor, nosotros alcanzamos la salvación. Padre bendito, gracias por el don de la fe que tú nos has dado. Y podemos creer en tu palabra, en tu mensaje, y oramos, Señor, para que nos ayudes a vivir siempre presentes, conscientes de que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tus hijos. Para vivir, Señor, conforme a los principios de tu palabra, cada momento de nuestra vida. Y si fallamos, Señor, confesemos nuestros pecados a ti y volvamos, Señor, a ti, para que tú nos ayudes, Dios bendito, a vivir esta vida nueva en tu nombre. Gracias te damos por la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, en cuyo nombre
oramos así. Amén. Amén, Padre nuestro. Hermanos, finalmente vamos a alabar a nuestro Dios entonando el Salmo número 103 en la cuarta versión. Salmo número 103, la cuarta versión. Tenemos solo la primera. Solo la primera. Salmo 103, primera versión. Jehová, bendice con fervor y a su santo nombre de mi corazón lo bendice, alma mía, Dios, no olvides tú jamás los beneficios que el Señor con su bondad te da, pues toda tu iniquidad perdona tu Señor, tus aflicciones y dolor los sana con su amor. Tu vida rescatado, Dios, de eterna destrucción, y te corona de favor y toda bendición. Tu boca sacia, Dios, también de toda plenitud, y así cual águila tendrás eterna juventud. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios bendito y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo que tú nos has dado de adoración. Oh Dios eterno, por los salmos que hemos entonado, por tu palabra que hemos leído y por tu mensaje de esperanza, de salvación, de comunión que tú nos das. Oh Dios eterno, ayúdanos en esta semana que empezamos el día de hoy a tenerte presente a ti, Señor, en todo momento. Y tú marques, Señor, nuestro rumbo, nuestro norte, cada día de nuestra vida. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús. Y Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y esta semana que empezamos el día de hoy, la podamos hacer, Señor, teniendo esa convicción de que somos tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, y nosotros debemos vivir para ti. Y en todo lo que nosotros hagamos, tenerte presente a ti siempre, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado, Señor, en todo nuestro quehacer diario. Padre, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y nosotros podamos en esta semana también participar de la bendición tuya y ser también instrumentos de bendición a los demás. Gracias te damos y nos encomendamos en tus manos, Señor. Y ahora
La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén, Padre nuestro. Entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano, Señor, permíteme, conforme a tu palabra, tu siervo vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Tomen asiento, hermanos. Un saludo cordial. Bueno, nos saludamos ya al empezar el servicio y en realidad nosotros el día de hoy estamos celebrando el último domingo del mes y teníamos antes como práctica que todos los últimos domingos del mes celebrábamos los cumpleaños y creo que hemos dejado de lado esa práctica y creo que la deberíamos retomar. Continuar. Entonces, este mes ha habido el 7 de enero un cumpleaños de nuestro hermano Cristian. Y de Dani es el 28. Todavía hay. Entonces, si hoy día estamos domingo 25, entonces no sé si debería ser el último domingo de cada mes, sino poner el primer domingo del mes y recordamos el mes anterior. Pero bueno, un saludo para nuestros hermanos y ya comeremos la tortita. Bueno, que el Señor les bendiga. Y por otro lado también, nosotros en esta semana, la última ya del mes de enero, el día martes 27, tenemos nuestra reunión de oración. Ya no son los miércoles, son los martes, a las 8 de la noche. Y tener presente que nuestras reuniones de oración van a ser siempre aquí, en este hogar. Entonces, a las 8 de la noche nos reunimos para orar. Los hermanos que por razones varias no puedan hacerlo, se conectarán. Ese es uno. Y este jueves 29 toca también nuestra reunión para matrimonios. Y ya nos toca empezar el capítulo número 6. Entonces animamos a los hermanos a tomar lectura del capítulo número 6. Y si hay algunas dudas, tráiganlas nomás. Y si hay preguntas, denle. Hay unas preguntas también que hemos alcanzado. Y la idea es que podamos aprovechar este documento, leyéndolo y profundizando tal vez en alguna, o ampliando en algunas cosas con las preguntas. Entonces, este jueves 29, también en el horario de las 8, tendremos nuestra reunión para matrimonios en este hogar. Entonces, no se olvide y el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros. Entonces, no tenemos otro cumpleaños. El cumpleañero de nuestro hermano Cristian el 28 también es. No, Daniel. Perdón, estoy cambiando ya los cumpleaños. De nuestro hermano Daniel el 28 y el Señor nos ayude y les ayude a ellos
también. La asamblea. Nosotros no estamos participando como congregación. La Asamblea General de la IEPP es en esta semana. Ya fue del 21 Perdón. al 23. La cambiaron. Del 21 al 23, sí, por situaciones. Cambiaron la Asamblea General de nuestra IEPP y esta se realizó del día miércoles 21 al viernes 23. Seguro que Dios mediante estarán alcanzando después ya los acuerdos y las decisiones que se han tomado, y el Señor nos ayude. Debemos seguir orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. El Señor les ayude donde ellos se encuentren y les bendiga en sus quehaceres personales, pero también como congregación, como iglesia. No tenemos otro anuncio más que compartir. Creo que esos son todos los anuncios. El martes nuestra reunión de oración a las 8 y el jueves nuestra reunión para matrimonio. No teniendo otra cosa más, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén.